Muy buenos días, mi nombre es Arnold Paul Beltrán Alvarado, soy estudiante de Administración de Empresas de quinto semestre. Hoy vamos a hablar sobre las teorías de la administración, tanto clásicas como modernas. Para iniciar vamos a ver las diferentes clases de teorías, vamos a tener un cuadro comparativo y bueno, voy a explicar entonces de qué basa esto. Las teorías clásicas son todas las teorías, es el resultado del contexto histórico-social en el cual se inserta y no se escapan pues, las teorías de la administración, las cuales surgen como consecuencias de las necesidades sociales de principios del siglo XX. Sin embargo, sus bases fueron gestando un proceso lento que comenzó desde el mismo momento en el que el hombre pues necesitó la cooperación de uno y del otro para realizar pues las actividades o pues las determinadas actividades que necesitaba pues para la subsistencia y las cuales no lograba realizar pues por sí mismo, ¿no? La sociedad actual le ofrece el reto a la teoría administrativa de integrar pues, los diferentes aportes de las diversas teorías en un enfoque integral que sirva a la base para enfrentar el ambiente que siempre está cambiante y más ahorita después de pandemia y todo esto. Entonces va a tener muchos cambios y vienen muchos cambios. Y para retomar cada una de las teorías, los elementos que han sido pues relevantes en cada época y adaptarnos pues al contexto actual para que sean un poco más flexibles. Como primer parámetro, la revolución industrial pues condujo a un crecimiento acelerado y lamentablemente desorganizado de las empresas, haciendo un poco más complejo la administración de las mismas. Y se hizo necesario levantar una productividad y una competitividad, siendo la única forma de lograr e incrementar la eficiencia de los trabajadores. Entonces, en las diferentes teorías tenemos, de entre las clásicas, tenemos la teoría de administración científica, la teoría clásica de la administración, la teoría de la burocracia, la teoría de las relaciones humanas y la teoría científica del comportamiento. Y entre las modernas tenemos la teoría de la calidad total, la teoría Z o la administración japonesa, la teoría de las organizaciones como sistemas sociales, las nuevas teorías de las relaciones humanas, la teoría de la contingencia y la teoría del desarrollo organizacional. En las teorías clásicas tenemos entonces, como les decía, la teoría de administración científica, que es la TAC, pues en sus diminutivos, y es la escuela de la administración científica que se desarrolló en un método racional para resolver los problemas de la organización, poniendo énfasis en el diseño del trabajo, la selección científica y el desarrollo de los trabajadores. Los principales exponentes de esta fue Frederick Taylor, cuya preocupación fundamental era el aumento de la producción mediante una mayor eficiencia en la producción y aplicación del método científico. Tenemos también la teoría clásica de la administración. Esta teoría identifica los principios y conocimientos que subyacen a la administración efectiva, plantea que los principios de la administración son intangibles y afectan la conducta administrativa. En esta teoría se ocupa el aumento de la eficiencia de la empresa a través de organizaciones, de la forma de disposición de órganos componentes de la misma, o sea, como por departamentos, como por secciones y de sus relaciones estructurales que lleva pues cada empresa. Tenemos la teoría burocrática. El principal exponente de esta teoría fue el sociólogo alemán Max Weber, cuyo concepto de burocracia está referido a la caracterización del diseño organizacional y consideró que la burocracia como forma más eficiente de relacionarla podían utilizar organizaciones complejas, o sea, en las empresas, para lograr un 264% elevado de grado de eficiencia en un control efectivo sobre las personas. Esto surgió como respuesta a la necesidad de la sociedad moderna, como un instrumento mucho más efectivo ante las diferentes administraciones que habían y mucho más es mejor estructurada en organizaciones complejas en una sociedad pues industrial. La teoría de las relaciones humanas, Mary Parker Follett dirigió su enfoque en la administración hacia la conducta humana. Planteó que la necesidad de las personas de trabajar en grupos, coincidiendo con el principio tayloriano de que los trabajadores y el administrador tienen un propósito común en tanto miembros como organizaciones. También ella planteó que con un liderazgo participativo y el trabajo en conjunto en toma de decisiones y la solución de problemas entre los administradores y trabajadores se podría llegar a un punto más eficiente. Creo que de las teorías clásicas, para mí, esta es una de las mejores teorías que se puede tener. Y por último tenemos la teoría científica del comportamiento. Los científicos de la época estudiaron que la idea del hombre social era el concepto del hombre que se autorrealizaba.
explicaban de una manera más exacta la motivación del hombre, considerando que las administraciones deben adaptarse a las necesidades de los individuos, ya que el elemento humano es el factor determinante de los objetos de las empresas. Por esta razón es conocida como también como la teoría de las necesidades y motivaciones o como el movimiento humanista dentro de la psicología industrial. La teoría y esta es mucho más optimista y plantea que las personas tienen potencial de desarrollarse, de asumir responsabilidades y de perseguir las metas de la organización y si se les brinda pues las oportunidades en un ambiente social y en un ambiente laboral para poderlo realizar. Ya pasando a las teorías modernas, estas comienzan a surgir desde los años 50 hacia adelante y, pero iniciamos con una teoría de calidad total que es el enfoque que data desde más o menos desde el año 1984, que es cuando producen los primeros pasos de la fundación de la fundamentación de la mejora continua, pero que durante la Segunda Guerra Mundial, cuando fue utilizada por primera vez en los Estados Unidos, se inspeccionó la calidad y la fabricación de los armamentos, instalando medidas de control al final del proceso que permitían desechar productos que no cumplían con el requerimiento mínimo de asegurar un buen funcionamiento. En pocas palabras, digamos que en ese momento estaban como manejando una mini cadena de procesos y una mini cadena de control para poder determinar este tipo de esta teoría en ese momento. Hay una gran diferencia entre esta aplicación entre el enfoque de Estados Unidos y el enfoque japonés, y es que los americanos instalan los controles en las últimas fases del proceso productivo, mientras que los japoneses corrigen sus defectos en las primeras etapas del proceso, en lo cual constituye el denominado Kaizen en japonés. Esta filosofía plantea que la calidad tiene un efecto en cascada, es decir, cuanto antes se detecte el defecto, pues mucho más fácil va a ser corregirlo, menos pérdida va a implicar y se va a generar mayor ingreso pues a la empresa en razón de que no va a haber pérdida, va a haber una mejor planificación y un énfasis en prevención y en control. Kaoru Ishikawa, que nosotros hacemos un cuadro, que es la espina de pescado, la espina de Ishikawa, dice que es conocido como el más importante gurú japonés de la calidad. Su principal aporte es la utilización de herramientas recogidas y análisis de información como medio para resolver los problemas. Tenemos la teoría Z, que es la administración japonesa, que esta la creó un señor llamado William Ochi, que se encuentra estrechamente relacionada con el enfoque de la calidad total. Estas son responsabilidades del proceso económico-social experimentado por Japón luego de la Segunda Guerra Mundial y se encuentra fuertemente vinculada con el concepto Kaizen, que era el que hablábamos ahorita, de la teoría de la calidad total. Esta teoría Z integra las prácticas exitosas tanto de la cultura japonesa como la norteamericana por parte de un grupo de teorías generacionales y originan como resultado de concepción que tienen los gerentes japoneses. Tenemos también la teoría de las organizaciones como sistema social, que esas datan del año 50 más o menos, que tienen diferentes enfoques hacia mayor enfoque hacia las teorías administrativas principales. La meta de esta teoría es evitar la superficialidad y científica que se ha encontrado en la ciencia. De los primeros expertos en esta teoría fue más o menos para los años 1960 por Daniel Katz y Robert Kahn en su obra Psicología Social de las Organizaciones. Estos autores conciben que las organizaciones como sistemas abiertos sostenibles y sensibles tienen la capacidad para creer, reproducirse y la capacidad de respuesta constante a los cambios en el medio en que se están elaborando. Estos sistemas están compuestos a su vez por partes interrelacionadas llamadas subsistemas, cuyas actividades específicas de cuales se basa una organización, pues afecta el resto de los componentes del sistema total. Es decir, si falla un engrane, pues va a fallar toda la producción. Tenemos la nueva teoría de las relaciones humanas, que es el nuevo enfoque de las relaciones humanas, constituye un enfoque integral en la teoría administrativa y que combina una concepción optimista y positiva del hombre con el estudio científico. Este movimiento se inició en los años 50 y 60 con los trabajos de Thomas Peters, Robert Waterman, con Stone, terminando en 1995. Y citando a Peters, él señala que las principales características del enfoque se resumen en que se manifiestan las necesidades de capacitar constantemente a los empleados para que lleven a cabo tareas más complejas, para que se automatice el trabajo y se disminuyan las labores, para que se haya menos rutinarias y para promover la flexibilidad y la creatividad de los trabajadores. También dice que a raíz de esto los empleados pueden mejorar las productividades y dándoles bonos de utilidad o planes de acción para que pues se mantengan motivados. La teoría de contingencia, en cambio, hace el enfoque del sistema abiertos
Este lo dio como resultado de un diseño que se hizo en la década de los 70. La originó con las investigaciones de Chandler, Woodward, Burns y Stalker. Con respecto a las organizaciones y sus ambientes, los estudios de dichos autores presentan un análisis de las estructuras de la organización y señalaron que el concepto de las técnicas de administración que más contribuyen al logro de los objetivos organizacionales pueden variar diferentes situaciones o circunstancias. También decía que este tipo de teoría le da una función al administrador que consiste en identificar algunas técnicas, en determinar las situaciones de determinadas situaciones y momentos y circunstancias particulares que contribuyan para la obtención de las metas dentro de la organización. Y por último tenemos la teoría de la organización de desarrollo organizacional, que esta se desarrolló más o menos hacia el año 1962 en Estados Unidos a partir de los trabajos de un grupo de científicos que puso énfasis en el desarrollo planificado de las organizaciones. Esta teoría dice que las organizaciones son la sociedad actual y se encuentran enmarcadas por las macrosistemas en constante cambio y transformación, en lo cual provocan necesidades de diseñar organizaciones flexibles y adaptables a los mismos, construyendo nuevas estructuras organizacionales. Esta teoría de desarrollo organizacional lleva un proceso planeado de cambio organizacional orientado a la cultura, a la estructura y a los procesos de organización con objeto de que la misma adquiera la capacidad de autorrenovarse. También dice que esta teoría está exigiendo de manera conjunta cambios estructurales en la organización formal y también que posee en los diferentes procesos organizacionales, tanto en la toma de decisiones, liderazgo, delegación y en la cultura y la clima organizacional. Como último punto decía que cuál cree uno que es la teoría que se adapta mejor a una empresa que uno crea. Yo digo que la teoría de las nuevas relaciones humanas eh, se adapta mucho y es un caso de éxito en la empresa de Crepes and Waffles que todos conocemos en Colombia. Y esa empresa primero tiene muy buena trabajo para las madres cabezas de hogar, para los que no lo sepan. Tiene un enfoque de ayuda a madres cabezas de hogar. Y segundo, esta persona, la dueña de la empresa, los dueños de la empresa, se enfocan en que sus empleados estén bien. Durante el tiempo que vivimos el año pasado de pandemia, fue una de las pocas empresas que ayudó a sus empleados y mantuvo ese estándar de las relaciones humanas que les permitían darles bonos y ayudas a las familias. Y creo que es una muy buena empresa y creo que se ve reflejado muy bien la teoría de las relaciones humanas dentro de esa empresa. Muchísimas gracias.